Bueno, no sé si... Ok. Ahí estamos. Entonces, bajo gestión pública hemos tenido experiencias malas, otras no tanto. En fin, depende de cómo se organice, depende de cómo está estructurada la empresa, si es una empresa más profesionalizada o si es una empresa... Bueno, hay un micrófono habilitado. Voy saludando mientras tanto a todo el público presente. Muy buenas tardes en nombre de las autoridades de la Bolsa. Estamos aquí reunidos una vez más en un ciclo de coyuntura, esta vez con la participación especial y distinguida del doctor Roque Fernández, un reconocido economista que se ha desempeñado además como presidente del Banco Central y como ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, así que agradecemos de antemano la participación de él y su generosidad para acompañarnos en el día de hoy. Agradecemos por otro lado a las empresas sponsor que acompañan a la Bolsa en todas las actividades que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Y para dar comienzo a este ciclo vamos a escuchar en primer lugar al director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, Lucas Navarro. Ha preparado una breve disertación acerca de las principales señales de alerta para este segundo semestre del 2021. Les recomendamos a todos los participantes que quieran hacer alguna pregunta al doctor Fernández, que las ingresen a lo largo de la transmisión en el canal de chat y serán leídas una vez que finalice su presentación. Así que bienvenidos a todos una vez más, y le doy la palabra entonces en primer lugar a Lucas para que comience con su parte. Lucas, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Una vez más los saludo al doctor Roque Fernández, un gusto tenerlo con nosotros. Voy a ser muy breve y hacerme referencia a la coyuntura y a algunas señales de alerta que detectamos para el segundo semestre a tener en cuenta. En primer lugar, en la parte de actividad económica y sobre todo lo que es poder adquisitivo, acabamos de conocer los datos de salario de junio que muestran que hubo una pérdida de poder adquisitivo en ese mes que se acentuó. Solamente los salarios del sector público le ganaron a la inflación en junio con un ajuste del 4%. Vale recordar que en junio la inflación fue de 3,2%. O sea, los salarios subieron casi un punto porcentual por debajo de esa inflación, y que en el acumulado del primer semestre los salarios también terminaron 2 puntos por debajo de la inflación, que fue de más de 25%. Estoy hablando de la inflación acumulada los 6 primeros meses del año. Mañana conoceremos el dato de inflación de julio, habría sido el 3%, de ese modo la meta de 29% del presupuesto 2021 va a haber sido ya superada en el mes de julio y no alcanzada en diciembre, es decir, 5 meses antes de tiempo ya estamos o vamos a estar con una inflación que era la meta para todo el año 2021, cuando presentaron el presupuesto el año pasado. ¿Qué esperamos para el resto del año? Esperamos que los ajustes salariales por la reactivación de paritarias no alcancen a compensar el efecto de una inflación elevada, que bajará muy poco en los próximos meses, pero aumentará nunca por debajo del 2,5% y aumentará en el último trimestre del año de nuevo por arriba del 3%. Obviamente que todo este escenario de pérdida de poder adquisitivo del salario deteriora el consumo, afecta el consumo, más allá de que la actividad podrá mejorar algo si mejoran las condiciones sanitarias, algo en lo que también tenemos incertidumbre porque no sabemos cómo va a avanzar el plan de vacunación, porque está esta variante Delta que amenaza. En definitiva, el escenario es incierto también por ese lado. Y por su parte, yendo a la parte de política, ¿no? Para impulsar la actividad tenemos al gobierno que antes de las elecciones va a aplicar políticas fiscales ultra expansivas. Ya habrían confirmado unos 450.000 millones de pesos de gasto que apuntan directamente al consumo. Mucho de este gasto es a través de planes sociales, este gasto extra, digo, que ya sabemos que en estos momentos eleccionarios son un típico instrumento de clientelismo político, lamentablemente. Pero mientras que es dudoso que ese gasto público vaya a tener algún efecto visible sobre la actividad económica, sí estamos seguros que con esto se profundizan los problemas hacia el futuro, seguramente algo de los temas que vamos a escuchar del doctor Roque Fernández.
A ver, el punto de partida es, dentro de todo, bueno. En el primer semestre, gracias a los ingresos por las retenciones de las exportaciones, y a que los gastos también quedaron retrasados frente a la inflación, tuvimos un déficit primario de 0,5%. Pero en el segundo semestre va a cambiar mucho el resultado fiscal. Con todas estas medidas de push electoral, más la pérdida de ingresos por retenciones, dado que se termina la cosecha gruesa ahora que terminó, esperamos un déficit primario de 3,5% del Producto Bruto Interno en el acumulado del año. Esto es decir, en definitiva, que el déficit en el segundo semestre va a ser 6 veces mayor que lo que fue el déficit del primer semestre, digamos. Y como gran parte de este déficit se va a financiar con emisión, porque las colocaciones de deuda en pesos van a ser insuficientes, se van a reavivar las presiones inflacionarias que mencionaba recién, y eso es en parte una de las explicaciones de por qué esperamos hacia el final del año un incremento en la inflación. Un dato no menor es que, mientras que en todo el primer semestre el Banco Central le pasó, básicamente a través de emisión, poco más de 245.000 millones de pesos al Tesoro, desde inicios de julio a esta parte, o sea, en poco más de un mes, ya le ha pasado 370.000 millones de pesos. Es decir que la monetización del déficit de poco más de un mes es 51% superior a la que fue la de todo el primer semestre. Entonces, esta es una señal de alerta importante. Tenemos por otro lado el tema de las reservas. La soja, o los buenos ingresos por la soja, por los buenos precios de los commodities, permitió una buena acumulación de reservas hasta mediados de julio, en que llegaron a un máximo del año en las reservas netas, según nuestros cálculos, de 4.845 millones de dólares, pero ahora desde ese máximo hasta este momento ya se han perdido 932 millones de dólares de reservas. Y es probable que esta caída de reservas continúe, dado por un lado que tenemos este fin de cosecha, con lo cual se frena la entrada por exportación del campo, y también tenemos el factor brecha cambiaria, que está en torno al 80%, la brecha cambiaria ha aumentado fuerte, y eso genera incentivos a acelerar importaciones, a retrasar exportaciones. En cuanto a importaciones, los datos del balance cambiario muestran que entre enero y julio el Banco Central vendió casi 33.000 millones de dólares para el pago de importaciones. Es la cifra más alta desde 2014, un año en donde la brecha cambiaria también fue alta y llegó a máximos del 90%, o sea, situación similar en ese sentido a la actual. En definitiva, y cerrando, no sobran las reservas, tenemos una monetización del déficit cada vez mayor, y tenemos además la típica presión cambiaria preelectoral que vaticinan que básicamente en las condiciones actuales podemos tener turbulencias en el mercado cambiario en lo que queda del año, y en este contexto entonces, y en base a las experiencias recientes, por más que los riesgos quizás se luzcan más limitados que en otras ocasiones, por las dudas hay que estar atentos y cubrirse antes de las PASO del 12 de septiembre. Y con eso los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con el presidente de la Bolsa, el contador Manuel Tagle. Manuel, lo escuchamos. Bueno, vuelvo a agradecerle al doctor Roque Fernández por habernos concedido este espacio de su tiempo para escuchar sus reflexiones, su diagnóstico, sus análisis económicos y también políticos, porque ahora está incursionando un poquito en la política como candidato en Buenos Aires, y creo que es auspicioso que él, con su experiencia, pueda ser un referente el día de mañana y contribuir a que este país encuentre el camino que todos añoramos con visión de futuro. Simplemente decirles que el doctor Fernández tiene un currículum muy interesante, muy importante desde el punto de vista económico y personal. Fue ministro de Economía desde el año 96, lo sucedió a Domingo Cavallo con el plan de la convertibilidad. Todos nos acordamos de esa época que tuvo aristas muy positivas. Se logró una estabilidad monetaria muy importante, y estuvo en ese cargo hasta el 99, momento en que se entregó el poder al gobierno de la Alianza con el doctor de la Rúa. Hay que reconocer que se hicieron transformaciones muy importantes en esa época, se logró un proceso de estabilización que
la sociedad convalidó y aprobó, y tan es así que el gobierno de la Alianza tuvo que prometer mantener la convertibilidad para poder tener chances electorales, así que creo que quedó una experiencia muy rica sobre el valor que la sociedad le asigna a la estabilidad monetaria y el terror que significa para esta misma sociedad estar embuidas en un proceso inflacionario como el que vivimos hoy en día. Es una gran incertidumbre, genera, por supuesto, desincentivos a la inversión, genera falta de previsibilidad y todo lo que ya conocemos nosotros como empresarios en la vida, digamos, empresaria y comercial. Creo que, obviamente, en aquel momento quizás fue un plan que no estuvo basado en la ortodoxia, pero parte sí, porque fue la conversión al 1 a 1 con las reservas en dólares que había en su momento y la base monetaria. Fue una decisión muy hábil y logró estabilizar la moneda, una cosa que la Argentina necesitaba después de la hiperinflación que se había producido unos 2 años anteriores. Y indudablemente que esa experiencia nosotros la tenemos que tomar desde ese punto de vista y tenemos que ver que en el futuro vamos a tener que iniciar un proceso de estabilización indefectible. El país no puede seguir con estos procesos de desequilibrios fiscales y comerciales, inclusive monetarios, porque sabemos las consecuencias, la falta de crecimiento, la falta de progreso, la falta de bienestar que esto genera, y estamos convencidos en la institución y personalmente que el estímulo al consumo no nos lleva a ningún buen camino, es simplemente pan para hoy, hambre para mañana. Sabemos que sus efectos son muy efímeros. Lo que sí sabemos es que el crecimiento sobre la base de la estabilidad monetaria, conseguida con firmeza y con convicción, y anunciando un plan que sea creíble, es lo único que genera credibilidad y confianza y por lo tanto genera un crecimiento sustentable y consistente que es el que realmente debemos lograr en el futuro de la Argentina. Bueno, doctor Roque Fernández, simplemente una introducción para mostrar algunas de las coincidencias que quizás seguramente tenemos y por supuesto que las tenemos con los lineamientos políticos que usted ha desplegado a lo largo de su vida política. Muchas gracias de nuevo y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a poder participar en esta reunión. Quiero decirles que lo que he pensado presentarles tiene dos componentes. Un componente que es simplemente una especie de forma muy, muy reducida de cómo ver la macroeconomía argentina, y que he tomado análisis de un grupo de consultoría que hace sobre los datos que Lucas mencionó al principio, hace algunos ajustes simulando cómo va a ser el impacto de mantener pisadas las tarifas públicas, qué impacto va a tener en el déficit, qué impacto va a tener también las políticas sociales, incluso el gasto electoral. Y voy a tomar esos datos porque están expresados en relación al PBI, que son más que nada un pronóstico de una consultora, de las que hay tanto, pero que no difieren entre consultora y consultora cuando empiezan a hacer estos análisis, para articular el mensaje que creo que tenemos que ver, en dónde estamos y qué es lo que puede esperarse. O sea, yo voy a ir alternando un poco con una pantalla en mi computadora que se las voy a mostrar, o sea, el tema que yo voy a estar tratando es la inflación y la dominancia fiscal, y después la economía política de la estabilización de precios, donde yo introduzco un poco los temas de política económica. Yo me he dedicado, obviamente, en mi vida profesional a trabajar estos temas, y acá hay una lista de trabajos que yo he ido haciendo a través del tiempo que contemplan algunos de los temas que vamos a ver. Ahora, más allá de lo que pueda ser la actividad académica, uno tiene que tratar
de que cualquier cosa que haga en el mundo académico tiene que poder ser comunicado en forma simple. Entonces, lo que yo voy a hacer es un esfuerzo en esa dirección de llevar unos conceptos que en el mundo académico, de economista, es un diálogo común, pero cuando uno llega a la comunicación, o si se quiere al debate de la política económica, requiere llegar a conceptos bastante simples. Entonces, acá les voy a mostrar esta tabla. Quiero que alguien me confirme que están viendo bien la pantalla. ¿Se ve bien, Josefina? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bueno. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, acá, digamos que con los mismos datos que Lucas estuvo hablando, acá se los expresó en relación a un supuesto del PBI, y se hacen ajustes que tienen que ver cómo se espera que impacten hacia el final del año 21. Pero yo no me voy a detener en el detalle si los supuestos son correctos o no correctos, porque son supuestos que los técnicos que elaboran esto, que a propósito esto es una consultora Ecoanalytics, que verdaderamente me invitaron a participar en una reunión y tomé el cuadro, digamos, de ellos, por simplemente ahorro de tiempo en no tener que hacer todo este análisis yo mismo. Pero muestra que lo que es el déficit estructural, o sea, teniendo en cuenta los ajustes que la economía va a estar introduciendo en lo que resta del año, y teniendo en cuenta también más o menos lo que son la historia de los últimos 5 años, porque se calculan algunos promedios. Hay un tema metodológico que no interesa mucho, pero que no queda otra alternativa que hacerlo para poder expresar todo en cifras homogéneas, comparables al año y en relación al PBI. Pero haciendo estos ajustes, lo que mencionaba Lucas, por ejemplo, de un déficit primario del 3,5, acá se lo lleva a 5% del PBI. O sea que lo que anticipaba Lucas con respecto al problema de la financiación con emisión monetaria del déficit primario, es más grave, o puede ser más grave, de acuerdo a este análisis, con respecto a lo que uno puede estar anticipando si todo se quedara como está, ¿cierto? O sea, repito, nosotros acá tenemos una serie de medidas que todavía no se han terminado de cuantificar, como pueden ser pisar todas las tarifas de los servicios públicos, el impacto que va a tener sobre los subsidios a las empresas, las políticas sociales, los ajustes en el sistema jubilatorio. Pero tomemos esto como una referencia, más que nada para el análisis. O sea, acá tenemos este 5%, ¿cierto?, que sería el déficit primario, pero aparte de eso, para pasar del déficit primario a un déficit financiero, necesitamos agregarle el concepto de intereses, que acá se están calculando en un 2%, con lo cual lleva todo a un déficit del 7%. Bueno, ¿cómo vemos nosotros, me digo los economistas en general, estos temas, ¿no? Normalmente nosotros hacemos una diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, porque el corto plazo es lo que estamos viendo y el largo plazo es aquello que vamos a estar observando una vez que la economía transite un periodo dinámico hasta llegar a ese largo plazo, que siempre es teórico, digamos, pero que también se llama como un estado estacionario, donde la economía se encuentra estable, y estable acá significa de que no hay digamos, cambios en las variables más allá de las que se observaron en el pasado y se acumularon en el presente. O sea, un estado estacionario puede tener inflación, digamos, o sea, no necesariamente estabilidad de precios.
¿Y qué es lo que sería un estado estacionario? Sería algo donde, bueno, supongamos que el gobierno establece un déficit en 5% primario, ¿cierto? Entonces, el concepto de impuesto inflacionario, que es lo que tarde o temprano cierra todas las cuentas, porque el impuesto inflacionario está vinculado a esa emisión de dinero que hace el Banco Central para financiar al Tesoro. Entonces, esta fórmula que está acá tiene la fórmula de cualquier impuesto, digamos, o sea que yo tengo una base imponible, que es la cantidad de dinero, la base monetaria en relación al Producto Bruto Interno, que es esta M que está acá, por dinero, que esta M, por supuesto, en análisis mucho más complejo, es una función de otras variables, pero que en el estado estacionario uno dice, bueno, esas variables están tranquilas, hay una base monetaria en proporción al PBI, sobre la cual se aplica la tasa de inflación, que sería la tasa del impuesto. Entonces, nosotros diríamos, si nosotros tenemos un déficit del 5%, que lo vamos a estar sosteniendo porque no hay ningún plan que nos anticipe que esto se va a reducir, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la tasa de inflación? ¿Cuál es la tasa del impuesto que va a financiar ese déficit? Entonces, eso, digamos, se lo puede transformar también en una fórmula mucho más simple, sobre todo para tenerlo en la cabeza, que podemos poner que la inflación, despejando de esta pequeña fórmula, la inflación es igual a la velocidad de circulación del dinero por el déficit. O sea, imaginen que esta M, si yo la paso al otro lado de esta ecuación, queda 1 sobre M. Y 1 sobre M es precisamente la velocidad de circulación del dinero, ¿cierto? Es la inversa del ratio dinero a ingreso nacional. Entonces, si uno la ve así a la fórmula, que es la misma, nada más que esta la pasé para el otro lado, la M la pasé para el otro lado, y la llamo B, me queda que inflación es velocidad por déficit. Entonces, acá también tenemos otro tema que es la evaluación empírica de qué ha pasado con la velocidad del dinero en Argentina. O sea, esto es bastante, diría, práctico desde el punto de vista del seguimiento a grandes rasgos de la economía. Y tenemos, por ejemplo, que hay estudios, yo mismo en alguno de las referencias que mencioné, hice un estudio de la velocidad en un trabajo con Rolf Mantel, en la década del 80, por supuesto, pero que fue la década previa a la hiperinflación de Alfonsín. Ahí me daba un 10%. Perdón, la velocidad es 10, que equivale a que la base monetaria es aproximadamente un 10% del ingreso nacional, ¿cierto? O sea que la inversa de 1 sobre 0.10 me da 10. Entonces, si yo tengo un déficit del 5% y la velocidad es 10, la inflación de estado estacionario es 50%. O sea, observen que esto es más o menos lo que el sector privado o las consultoras que informan al Banco Central están reflejando. Una inflación cerca del 50, puede estar entre el 40 y el 50, que se llaman los REM, revelaciones de expectativas de mercado. Pero si en vez del 5%, yo le incluyo, supongamos, los intereses de la deuda, que va a haber que pagarlo, ¿no? Que no se pueden refinanciar con deuda, yo tendría que, con un déficit de 7, multiplicado por 10, me da 70%. Eso es, desde el punto de vista, yo diría, contable prácticamente. Hay un montón de supuestos de teoría económicas, más que nada acá en esta M, que está puesta así como algo mágico, pero esta es toda la teoría monetaria, toda la teoría de la demanda por dinero está puesta en esta M. O sea que nosotros podemos hacer simulaciones, qué es lo que pasa con esta M o qué es lo que pasa con la velocidad. Definitivamente lo que se observa es que esta velocidad de circulación del dinero aumenta a medida que va aumentando la inflación. O sea que, y se hace bastante complicado en los casos de hiperinflación, donde esta velocidad aumenta mucho, con lo cual
con un mismo déficit que va aumentando gradualmente, puede que la velocidad aumente rápido y la inflación tome un sentido como una espiral inflacionaria que termine en una inflación muy alta o hiperinflación. Eso sería el marco conceptual básico, yo diría, para tratar algunos de los temas de Argentina. Hay otro tema que también para nosotros, digamos, los que seguimos el mundo, si se quiere, monetario internacional, es que vinculado a esto existe siempre la posibilidad, que yo creo que lleva a algunos errores, en el sentido de decir que si no se emite dinero y se emite deuda, la inflación no sube. O sea que es como muchas veces, esto ocurrió en Argentina permanentemente, donde cuando se trata de ver qué pasa con el déficit, cuando el país tiene acceso a los mercados internacionales de capitales, se puede emitir deuda, que no significa ninguna contraparte en el balance del Banco Central, porque no se mueve el balance, porque la deuda la emite el Ministerio de Economía y el Banco Central solamente tiene en su pasivo la base monetaria, que es fundamentalmente el circulante del público y los encajes de los bancos, pero que en Argentina esto fue cambiando. O sea, en la década del 90, por ejemplo, cuando se mencionaba anteriormente, había limitaciones completamente estrictas en que el Banco Central no podía emitir deuda. El único que podía emitir deuda en la década del 90 era el Tesoro Nacional. Después eso se fue flexibilizando, y hoy día el Banco Central emite deuda, que son las famosas LEVAC, LEVAX o LELIX. Y acá vemos que si nosotros le aumentamos al déficit los intereses de la deuda, era lo que habíamos mostrado que pasaba de 5 a 7, ¿por qué? Porque se incluían esos intereses. La expectativa de que cuando emitimos deuda se van a generar intereses que después van a generar mayor emisión, produce un aumento en la tasa de inflación hoy día. O sea, la expectativa de que la tasa de expansión monetaria va a ser más alta en el futuro, me impacta la tasa de inflación hoy día. Eso es lo que se llama la desagradable aritmética monetarista. ¿Por qué? Porque desarticula el argumento de que yo puedo seguir gastando, emitiendo deuda, y que eso no provoque inflación. Sí provoca inflación, fundamentalmente la deuda que emite el Banco Central. Bueno, acá vamos entonces, hasta acá en este marco bastante simple, nos podemos hacer la siguiente pregunta, vinculando ahora el caso de la gestión política del país. Y uno puede hacer la pregunta, ¿los políticos no entienden la desagradable aritmética monetarista de que están emitiendo dinero y emitiendo deuda sabiendo lo que eso significa? ¿Los políticos no entienden que reprimir tarifas aumenta el déficit? ¿No entienden que reprimir la devaluación del peso atrasa el tipo de cambio real? ¿No entienden que convalidar suba de salarios con precios controlados descapitaliza a las empresas? Yo les puedo asegurar, después de haber ido a testificar, yo estuve 10 años en la función pública como presidente de Banco Central y como ministro de Economía, y he recorrido las comisiones del Congreso varias veces por año durante 10 años, explicando los problemas que teníamos en la economía y cómo pedía, en fin, el soporte del Poder Legislativo para poder tomar medidas que muchas veces no eran muy gratas y que se necesitaba que el Congreso las acompañara. Nunca encontré a alguien que no entendiera los argumentos que yo le daba. O sea, definitivamente en la política admiten y pasan todo el día hablando de esto, porque tienen asesores, citan, por ejemplo,
la mayoría de los consultores de la ciudad de Buenos Aires permanentemente son citados a testificar en las comisiones de Economía y Hacienda del legislador o del senador, o sea que conocen perfectamente, o sea que sí entienden esto que estamos hablando, y por supuesto el FMI también, o sea que una negociación entre el FMI y quien sea que represente a Argentina, no están discutiendo sobre qué teoría es válida o si hay alguna teoría que es mejor que otra. El núcleo de esto que yo estoy hablando es comprendido y aceptado por todos. Sin embargo, no se hace. Entonces, ahora voy a pasar a la parte política y voy a salir de Argentina para darle una versión americana de lo que es el oportunismo político. Esto que yo voy a contar ahora ha salido publicado en las revistas de Ciencias Políticas. He hecho un resumen muy, muy chico, porque los trabajos son abundantes, pero este me pareció un ejemplo muy, muy interesante. Earl Warren era el gobernador de California. Era el gobernador de California después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, que había ocurrido ya inmediatamente después que empezaba como la Guerra Fría, el macartismo, donde se veía la amenaza de comunistas por todos lados, y las encuestas sugerían que el pueblo, digamos los electores, los votantes, pensaban que los comunistas significaban un verdadero peligro. Entonces, ¿qué hace la Universidad de California? Resuelve despedir a los profesores comunistas. El gobernador Warren dice, no, acá estamos yendo en contra de la Constitución, y se opone a que simplemente un profesor universitario sea despedido en base a su ideología. ¿Cierto? Se opone. Pero en septiembre, o sea, ya cerca de las elecciones, Warren impulsa la ley para que todos los empleados públicos, incluidos los profesores universitarios, firmaran una declaración jurada de no afiliación al Partido Comunista. En ese momento, la opinión pública pesaba muchísimo, él quería ser reelecto como gobernador, de hecho fue reelecto gobernador con esta ley que él al principio había dicho que no, termina su mandato de gobernador, muy influyente en el Partido Republicano creo que era, y ya en 1967 en su carrera llega a presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ya como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo con la mayoría de los otros miembros de la Corte, declaró inválidos los requerimientos de declaraciones juradas como la requerida en California. O sea, él autodeclara inválido lo mismo que había propuesto en una clara acción oportunista. No he tomado casos argentinos no porque no los haya, simplemente porque no me quiero quedar a discutir sobre esos temas, pero esto, Borges, refiriéndose también al caso de Argentina, hablaba del populismo como un oportunismo impenitente. O sea que por ser oportunista, el político no paga ningún costo, es impenitente, no tiene penitencia alguna por, sabiendo que está haciendo lo que no es correcto, lo hace igual. ¿Por qué? Porque coyunturalmente le puede resultar favorable en la próxima elección. Bueno, esto yo lo voy a llevar a otros análisis que he hecho con respecto a este tema del populismo, y que se ilustra muy claramente como una acción colectiva que es perjudicial para la sociedad, y sin embargo, en una democracia donde todo el mundo es libre, donde nadie está obligado a elegir a alguien en particular, vemos que el populismo consigue tener éxitos electorales bastante importantes, ¿no? Y esos éxitos electorales y ese fenómeno del oportunismo generan parte de la dinámica que mueven las variables alrededor de este estado estacionario que decimos
velocidad por déficit. Nosotros nunca tenemos una inflación estable, de repente la inflación sube, de repente hay un plan de estabilización que mantiene bajo control la suba de precios, después vuelven a subir. Y esto también ha sido estudiado con una gran elegancia, yo voy a decir, por un par de matemáticos, que ya lo voy a mostrar, pero que se refleja bien en el ciclo ganadero. El ciclo ganadero es un importante ejemplo de cómo el populismo hace daño. ¿El ciclo ganadero qué significa? El ciclo ganadero, si nosotros le ponemos un precio máximo a la carne, ¿qué es lo que hace el productor? El productor dice, bueno, la crianza de ganado no es negocio porque le han puesto un precio máximo, no me conviene, entonces yo liquido mi stock. Y liquidar mi stock significa que mando a faena las hembras, o sea, normalmente un productor que trabaja en equilibrio de largo plazo tiene, en base al campo que tiene un stock de hembras que tienen servicios con toros, que producen terneros, que los terneros se venden, o que se los engordan novillos, y así es todo el ciclo ganadero. Ahora, si a través de una medida de política económica eso deja de ser negocio, ¿qué ocurre? Los ganaderos venden sus hembras, venden todo lo que tienen y a lo mejor siembran soja o lo que el campo les permita sembrar. Ahora, observen ustedes qué es lo que pasa desde el punto de vista del consumidor. Aumentó la oferta de carne, o sea, a pesar de que le pusieron un precio a la carne, le prohibieron las exportaciones de carne, hicieron cualquier cosa, lo que sucedió es que el precio de la carne cayó porque dejó de ser negocio producir terneros. Esto es un ejemplo único. ¿Por qué? Porque el bien de capital es bien de consumo al mismo tiempo. Una fábrica, un galpón, etcétera, es un bien de capital, pero yo no me puedo consumir un galpón. En cambio, en el ciclo ganadero, la destrucción del stock de capital por una mala política puede ser consumida y puede aumentar el bienestar del consumidor. Y acá tienen ustedes un ciclo ganadero donde yo tengo en el eje de las X la existencia en miles de cabezas y acá en el vertical cuántas de esas cabezas se mandan a faena. Observen el cursor que yo estoy moviendo acá como yo empiezo en el año 70 donde hay una caída, pero después del 71 una caída en el consumo porque disminuyen la cantidad de cabezas que van a faena. Pero a partir de acá yo veo que casualmente al disminuir la faena significa que yo voy reteniendo más vientres, no lo mando a faena y me va creciendo el stock. Me crece del 71 al 72, al 73, sigue creciendo el stock. Ya con un stock más grande puedo mandar más animales a faena, pero todavía el stock sigue creciendo. Acá llego al año 77, ya la faena es muy alta, ya empiezo a faenar más hembras que la que es técnicamente aconsejable, y ahí me empieza a caer el stock, porque estoy mandando muchas hembras a faena. Acá tenemos un pequeño ciclo, y acá sigue cayendo el stock hasta acá. Si yo esto lo quiero aproximar con alguna figura, lo que yo tengo es como una elipse, ¿no? Pero que esto se llama un equilibrio orbital, ya lo voy a mostrar brevemente. Pero es como que esto va girando en una órbita, así como voy moviendo el cursor, donde si esto fuese un reloj, lo que yo vería es que la órbita gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es lo que está pasando en el ciclo ganadero. O sea que observamos esta dinámica en sentido contrario a las agujas del reloj. Hay muchos ejemplos de esto, yo solamente pongo este y el otro, el siguiente, que de nuevo, acá tenemos otra órbita, ¿cierto? Donde la dinámica es contraria a las agujas del reloj, se mueve en esta dirección. Yo puedo ir para atrás, de hecho en los trabajos que yo hice anteriormente, voy mucho más atrás, con algunos trabajos también que había hecho otro economista que miró este tema, que es Díaz Alejandro. Pero estos dos ilustran
lo que pasa, y la intuición es muy clara, es muy clara. Acá cuando se toma una política que me hace no rentable el negocio, ese negocio tiende a desaparecer o a achicarse. Pero el ciclo ganadero tiene algo muy bueno, que el consumidor en parte se beneficia porque está consumiendo más carne, que son las hembras que se están mandando a faena que no deberían haberse mandado. Bueno, hasta ahí la parte descriptiva y la intuitiva. Estos dos matemáticos estudiaron lo mismo y lo llaman la dinámica presa-predador, porque es lo que pasa cuando uno tiene un predador. El predador puede ser el mismo ser humano, pero si no, ellos estudiaron qué es lo que pasaba, por qué desaparecían algunos cardúmenes de pesca en el Mediterráneo o en otros lados, y porque había un predador o porque lo pescaban demasiado, con lo cual iban apretando y agotando el stock que le podía dar una dinámica de reproducción. Y hacen esto, ¿no?, que es estudiar este tema. También esto fue ejemplificado, acá tienen clarito el predador, que no es un ser humano, este es un lince, y este es una liebre, en Canadá, cerca de lo que se llama Hudson Bay, de donde pudieron conseguir datos de aproximadamente 100 años de las pieles, porque a la vez también estaban los cazadores que cazaban estos animales y vendían las pieles, pero había un equilibrio también vinculado a la coexistencia de dos especies en un mismo espacio, y acá tienen la serie. ¿Qué muestra esta serie? Lo que yo había mostrado anteriormente, ¿cierto? De que acá en negrito lo que tenemos es el lince canadiense y los círculos blancos son las liebres. Entonces vemos que cuando aumenta la población de liebre, aumenta la población de linces. ¿Por qué? Porque se alimentan mejor de las liebres. Pero cuando la matanza de las liebres por los linces excede, caen las dos poblaciones, caen las poblaciones del lince y de las liebres. Suben las dos, bajan las dos, suben las dos, bajan las dos, y esto, cuando uno lo pone en un gráfico diferente a es lo que da el equilibrio orbital, que se representa con estas dos ecuaciones que son intuitivamente simples, ¿no? Porque acá, si K es el stock bovino, el stock de vaca, me dice de que el K con la puntita arriba es el cambio en el stock ganadero, va a depender negativamente del consumo, que es esta C. Si yo consumo mucho, esto va a tener un signo negativo. O sea, va a caer el stock. Y por otro lado, si la M, póngase la mesa de los argentinos, que se utilizó también acá en Argentina, que es una extracción del stock bovino que llevó a la mesa, si esto excede cierto parámetro, significa que el consumo crece. La interacción entre estas dos cosas, que es el aumento del consumo y presumiblemente la dinámica del stock bovino, cuando uno lo resuelve, ahí tienen la órbita, que uno la puede ajustar de acuerdo a los parámetros y de 20 formas. Acá tienen estas flechitas que muestran cómo esa órbita gira alrededor de este punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es lo que yo llamaba estado estacionario, que me dice que yo tengo que tener un stock de hacienda, del cual yo puedo consumir una proporción dada, y eso me da este punto de equilibrio en donde mantengo el stock de hacienda y mantengo estable el consumo. Cualquier cosa que yo modifique de acá, a través de una política, va a generar una dinámica orbital como la que tenemos, y que es la que vemos en el ciclo ganadero. Vuelvo a lo que había anticipado anteriormente. Esto es conocido por el sector político, y yo me acuerdo que salió en los diarios, no puse el recorte diario porque no lo encontré, pero cuando un periodista le preguntó a Guillermo Moreno, diciendo, pero ¿no se da cuenta que poniéndole un precio máximo a la carne, lo que va a aparecer es que se va a liquidar el stock ganadero y nos vamos a quedar sin carne en el futuro? La contestación de Moreno fue, aunque matemos o mandemos a faena el último novillo, yo quiero que el precio de la carne sea barato. Esa fue la respuesta, ¿no? O sea que no tenía ninguna duda que iba a ser el último novillo.
pero probablemente mirando la política, la elección, etcétera, era lo que le convenía. Bueno, esto que es el ciclo ganadero, llévenlo al mercado de capitales, llévenlo a las empresas, etcétera. Nosotros vemos que las políticas que están orientadas a la descapitalización de las empresas, que pueden ser controles de precios, que pueden ser una altísima presión tributaria, tienen este impacto. Es diferente de que nosotros no nos consumimos las empresas, pero las empresas desaparecen y la producción del futuro disminuye significativamente. Hoy, nosotros ¿qué leemos en la diario? Que todas las multinacionales, o no todas, muchas multinacionales abandonan Argentina. O sea que se están vendiendo empresas que la están comprando otros argentinos, pero que los que pusieron la plata, Falabella, Sodimac, Walmart, Latam, Brightstar, Celulones, Danone, que tiene la marca Serenísima, Villavicencio, Villa del Sur, Nutrilón, Globo, los chicos que reparten, Uber Eats, de la aerolínea, New Zealand, Emirates, Qatar, Noruega, la química, BASF, las zapatillas, Nike, ropa, y hoy día salen los diarios MetLife, seguro. Compañías que se van de Argentina, que se venden a un mal precio, que probablemente lo van a tomar otros argentinos regalados, y que son, entre comillas, expertos en economía regulada, o sea que van a tener los mecanismos aceitados para más adelante desarticular el control de precios y poner en movimiento el equilibrio orbital, ¿cierto? Volviendo a trabajar ya con rentabilidad. Bueno, esto, para concluir, yo ya me imagino que estoy casi en el límite de la hora, hay 7 conceptos fundamentales sobre el populismo que yo los he trabajado en otros trabajos, pero quiero hacerle una breve síntesis, porque si no se entiende bien esto, no se sabe cómo atacarlo, cómo manejarlo, digamos. Entonces, primero, no es una ideología. El populismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser cualquier cosa. Es una articulación de contenidos, o sea que contenidos son distintos aspectos de la sociedad donde aquel que suele articular mejor, o sea, que suele integrar varias demandas insatisfechas en la comunidad, es el que verdaderamente consigue el poder político. El segundo punto, que mucha gente pide por la unión de los argentinos, etcétera, etcétera, es que el populismo no quiere una totalidad social. No quiere eso. O sea, si bien muchos de los autores que son fundamentalmente Laclau, Mouffe, que han hecho un gran trabajo teórico, digamos, y que son súper reconocidos en el mundo de la literatura y ciencias políticas, ellos vienen de un nuevo marxista. Ellos son, así como hablan de neoliberales, ellos son neomarxistas, ¿no? Entonces ellos ahí contradicen a Marx, en el sentido del modelo marxista, donde llaman que la postulación de Marx, que era una sociedad reconciliada, significa que después de esa dinámica de la lucha de clases entre trabajadores, capitalistas, etc., bueno, se imponía, digamos, la revolución del proletariado, y una vez que se imponían, ya toda la sociedad vivía en armonía, porque se terminó la revolución, quedaba ese modelo utópico, una sociedad reconciliada. Nada que ver, el populismo no persigue eso. La interacción social en el populismo no es un ámbito de negociación. Miren ustedes la foto del lince comiéndose la liebre. Eso no es negociación. O sea que, evidentemente, es un modelo presa-predador, vamos por todo. Vamos por todo. O sea, no es algo que decir, bueno, llegamos a una mesa y vamos a dar concesiones mutuas para tener un equilibrio. Que eso se parecía a la utopía de Marx, a una sociedad reconciliada. El institucionalismo, que es lo contrario al populismo, tiene un concepto que es la lógica de la diferencia, que precisamente la diferencia está en la existencia de ciudadanos que tienen que respetar las reglas. O sea, si se quiere plantear una necesidad, bueno, se la plantea, se recurre, necesito agua potable, necesito una cloaca, necesito esto, necesito lo otro.
se plantea al intendente local, se negocia, se trabaja. Eso se llama la lógica de la diferencia. En el populismo no. En el populismo lo que se utiliza es la lógica de la equivalencia, en el sentido de que todas las demandas insatisfechas de la comunidad forman una cadena, que es una cadena de la equivalencia, que precisamente van en contra del reconocimiento de la autoridad. O sea, si vos no me pones la cloaca o no me das el plan X, te corto la 9 de julio. Así es simple. O te hago un piquete acá o te hago un piquete allá. Esa es la lógica de la equivalencia. Por lo tanto, el populismo tiene un sesgo antiinstitucional. O sea, las instituciones para el populismo son parte del arsenal del enemigo que hay que destruir. O sea que el populismo trabaja para la destrucción de las instituciones, porque son las instituciones las que ponen límites. O sea, no me gusta un juez, lo echo. No me gusta la justicia, la elimino. No me gustan los gobernadores que están en contra, no les mando plata, o los intervengo. Eso es cómo funciona el populismo, ¿cierto? O sea, y esa manera de funcionar converge a lo que es una democracia caudillada. O sea que hay democracia en el sentido de que hay un montón de gente que apoya a ese tipo de liderazgo, porque no estoy hablando acá de una dictadura militar, sino que llegan por la voluntad del pueblo. Y esto fue casualmente analizado también en ciencia política, donde todo ese poder lo concentra un líder, y que Max Weber llamó the Führerdemokratie. O sea que eso es el populismo. Bueno, esto es un chiste lo que le voy a mandar ahora. Acá tienen la foto de Laclau, el que está acá en el medio, con Larroque, con Mariotto y Aragón. O sea, este señor, que fundamentalmente es muy respetable desde el punto de vista académico, escribió muchísimos libros, y yo, digamos, no tengo nada desde el punto de vista personal en contra de él, pero es quien verdaderamente escribió un libro que se llama La razón populista, donde argumenta esto que yo acabo de argumentar y que fue el líder intelectual del kirchnerismo en Argentina. Bueno, hasta acá llego. Le agradezco mucho a todos ustedes la atención. Voy a salir de la pantalla compartida, ahí lo veo a todos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y contesto las preguntas que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias por la interesante presentación. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Empiezo por algo coyuntural y también relacionada a su presentación, que tiene que ver con esa aritmética desagradable que presentaba de Sargent y Wallace. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida esa aritmética desagradable aplica a los pasivos remunerados del Banco Central, en donde actualmente tenemos que se emiten unos 100.000 millones de pesos al mes para pagar intereses? Entonces, en ese contexto, ¿tiene sentido en ese contexto las esterilizaciones? ¿En qué medida contribuyen a contener la inflación o, por el contrario, a avivarla aún más en términos de su presentación? Sí, en términos de lo que representa eso, hay pongámoslo de esta manera al tema. O sea, cuando un país está en una situación muy sólida, muy estable, con superávit fiscal, etc., evidentemente que emitir una LEBAC o una LELIQ no tiene ninguna implicancia. De hecho, observen ustedes que en el caso de Estados Unidos, después de la crisis de Lehman Brothers, el sistema de la Reserva Federal salió a inundar con plata comprando todos los activos tóxicos que tenían los bancos. Se hizo una tremenda expansión monetaria, comprando toda la basura del activo de los bancos, se lo compró la Reserva Federal, emitiendo dinero para salvar a los bancos. Pero bueno, la gente atesoró ese dinero. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama
qué sé yo, La trampa por la liquidez, pongámosle que está en los libros de texto, en la cual los individuos ven que es preferible quedarse con ese dinero que ir a comprar una casa donde, si bien la casa bajó al 50% de su valor previo en la crisis de Lehman Brothers, la gente no va a ir a comprarlo a mitad de precio porque espera que todavía siga cayendo la casa. Entonces, atesora dinero. Eso pasó en Estados Unidos, sigue pasando. Ahora no está tanto porque ya Estados Unidos empezó a tener una tasa de inflación ligeramente positiva, ya debe estar en 3% anual, con lo cual están mirando esto con mucho cuidado. Pero en un país como en Argentina, donde ya se agotaron todos los límites de endeudamiento posibles, piensen ustedes lo siguiente. Nosotros, si ustedes recuerdan el periodo de la Rúa, un poco al final, el corralito y el corralón, precisamente eran medidas restrictivas sobre el sistema financiero para que la gente no sacara plata de los bancos, porque si sacaba plata de los bancos iba a comprar dólares, el dólar subía, un problema. Bueno, ese fue un poco el final del gobierno de la Rúa, pero si ustedes observan ahora el caso de la ELIC, el EVAC, etc., y observan que, entre comillas, por la pandemia, se han puesto un montón de restricciones que uno no puede ir a los cajeros de los bancos. Y si ustedes siguen analizando el tema, dicen, bueno, está bien, yo no puedo ir al cajero, pero ¿saben qué? Yo tengo una empresa con empleados que están, no sé, talando un monte en el Chaco, en el impenetrable, y yo todos los fines de mes tengo que llevar plata y pagarle a los empleados. Y los empleados no están bancarizados. Entonces, si yo quiero ir a sacar, supongamos, una cantidad de plata con una nómina interesante para ir y pagar eso, no puedo. O sea, no puedo retirar del banco porque el banco ha puesto una serie de limitaciones que la plata solamente se puede mover por transferencia. Y si alguien quiere sacar plata del banco, que vaya a un cajero automático que de acuerdo al banco lo máximo que le puede dar es 20.000, 30.000 o 40.000, con lo cual hay un corralito o un corralón hoy día que está siendo instrumentado por el Banco Central con una serie de restricciones que impiden la comunicación entre los mercados, ¿cierto? O sea que, para ser directo en la respuesta, sin duda que el teorema de Sargent-Wallace aplica en Argentina, y porque aplica es que se están observando estas restricciones bancarias para dejar de comunicar el exceso de liquidez en peso con el dólar. ¿Por qué? Porque también siguen con el criterio de que manteniendo el dólar van a mantener la inflación. No me he referido a ese tema, pero es falso, digamos. El dólar sube porque hay inflación, no es que hay inflación porque el dólar sube. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, lo que se viene para el segundo semestre, donde vamos a tener, como bien mostró, más déficit fiscal, emisión, posiblemente perdamos reservas, tenemos el problema de las tarifas que no se ajustan, una inflación que no cederá. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿hasta dónde pueden introducirse intervenciones en la economía? ¿Cuánto tiempo resiste el control de las variables que se propone lograr con las intervenciones? ¿Cómo ve en este contexto la situación económica post-elecciones? ¿Cómo salimos de esto? Yo lo que veo es que hasta ahora se viene reprimiendo la situación. Se reprimen los precios, se reprimen el ajuste tarifario, se reprime el precio del dólar, lo tienen pisado. Pero en algún momento esa represión deja de funcionar y la economía va a buscar un equilibrio. En esos momentos, digamos, ya es tipo crisis, con saltos en las variables, porque no es que el dólar, si se tiene que mover en una crisis cambiaria, va a ir devaluándose 2 o 3% por mes, va a saltar. Va a saltar el dólar como va a saltar el precio de la hacienda, pongamos, de los departamentos, todo lo mismo. Pero sí, esto lleva a
a una situación de crisis, donde crisis quiere decir las variables ya dejan de moverse en forma continua o discreta, sino que tienen discontinuidades, saltos, que eso es lo que caracteriza una crisis. ¿Cuándo va a ocurrir? No sé. No sé, y yo tampoco veo que el gobierno tenga la voluntad política de avanzar en reformas estructurales para darle una contención y no salir por la vía de crisis. Pero no, la verdad que hasta ahí llego, ¿no? Mucho más no de adivinar el futuro. Bueno, una pregunta relacionada de Lucas Olmedo, vicepresidente de la Bolsa, es ¿qué niveles de inflación, piso y techo imagina para 2022 y 2023, aunque parece muy lejano el horizonte, sabiendo cuáles son las ofertas políticas para las próximas elecciones legislativas y considerando la situación económica actual? Bueno, ahí yo por eso, yo más o menos, yo ya estoy acostumbrado a que cuando voy y doy algún tipo de charla, siempre esa inquietud está en la audiencia. Y bueno, lo que yo mostré en la primera parte, digo, bueno, si verdaderamente el gobierno consigue mantenerse en un 5% primario y 2% de remuneración de intereses por la deuda que existe, y toma la medida para que no se aumente la deuda más de lo que está, o sea, que la deuda a valor constante quede constante. Y bueno, ahí tienen una proyección de una inflación del 70%, pero esa inflación del 70% es estructural. O sea, si nosotros tenemos pisadas las tarifas, en algún momento la inflación va a subir para recuperar lo que no subió por la represión y después va a seguir al 70%. Eso es el pronóstico en base a los supuestos que uno ha estado haciendo en este caso. Siempre las cosas pueden mejorar un poco o pueden empeorar, pero tengan en cuenta que el dólar, que también ha sido objeto de represión con todas las restricciones que le están poniendo, es una de las variables que salta más rápido, ¿cierto? O sea, los precios como que van un poquito más escalonados en el tiempo, pero el dólar es el precio de un stock. En cambio, el nivel de precio es el precio de un flujo de consumo, etc. O sea que son dos cosas distintas, y los que son los precios de los stocks, llamo el dólar, pero pueden ser otros stocks, pueden saltar bastante fuerte. Bueno, tomen en cuenta lo que pasó inmediatamente después del gobierno de Dualde, allá por el 2001-2002. El dólar, Dualde pensaba que se podía acomodar con un 40% de evaluación, o sea, que pasara de 1 a 1,40, y se fue a 4 el dólar, de 1 a 4, eso fue lo que ocurrió. Y en la historia argentina, también, cuando uno analiza décadas anteriores, el ministro de Economía devaluaba 30%, no alcanzaba. Devaluaba 30%, no alcanzaba. 30% seguía sin llegar a alcanzar el equilibrio. Esas cosas ocurren. No sé qué es lo que va a pasar después de fin de año, pero son problemas que amenazan, digamos, esta situación. Voy a hacerles dos preguntas en una, que están las dos relacionadas con su charla. Una es de Diego Bereskovsky, que dice, ¿cómo haría una agrupación política para bajar el gasto público cuando esto lo haría perder votos y por ende perder el poder? En el fondo tiene que ver con el problema de la dominancia fiscal también esto, que, bueno, como hay un déficit fiscal estructural, como bien lo mencionó, eso requiere financiarse con emisión. Y acá voy a la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con su trayectoria, doctor. Bien sabemos que usted fue presidente del Banco Central y ministro de Economía en tiempos de convertibilidad. Entonces, uno de los miembros de nuestro consejo, Aldo Micheli, pregunta, ¿cabría la posibilidad que en la coyuntura actual de Argentina podamos volver a implementar una política económica similar a la convertibilidad de los años 90, o en términos, ya una interpretación personal, en términos de su charla, ¿es la convertibilidad el único camino para escaparle a la dominancia fiscal? Yo creo que la convertibilidad es muy útil en el momento que se arma una crisis y
y hay una hiperinflación y ya prácticamente todo el mundo se dolarizó, desapareció el peso. Entonces, para volver a reintroducir la moneda, la credibilidad es cero. Lo único que se puede ofrecer es vincular la moneda doméstica a una moneda fuerte. Todas las hiperinflaciones siempre salieron o pegada al oro o pegado a una moneda de reserva internacional hasta poder estabilizar la monetización en la moneda local. Eso es desde el punto de vista de situaciones muy, muy críticas. Ahora, con respecto a cómo se maneja la situación en la actualidad y con respecto al costo político de ordenar las cosas, sin duda lo hay, sin duda hay un problema ahí, pero casualmente lo que se pretende es instalar la discusión en el sentido de que la economía tiene que funcionar como nosotros administramos nuestras familias, digamos. Tiene que haber una exacta relación entre ingresos y gastos. O sea, un plan que diga, señores, acá no se va a gastar más de la plata que ingresa, ¿cierto? O sea, primero que nada, eso significa, primero, hacer también las cosas que hace falta hacer desde el punto de vista fiscal, porque hoy día tenemos un doble problema. O sea, tenemos un problema de que no nos alcanza la plata para pagar el gasto público, y las empresas que nos pagan con impuestos cada vez son menos. O sea, estamos achicando la base tributaria y cada tanto vemos que a lo mejor la recaudación aumenta, pero aumenta por la inflación, porque se cobra más, pero en definitiva vemos que esta fuga de empresas, esta fuga de capitales, nos está llevando a una situación muy complicada. No nos queda otra alternativa de establecer un mecanismo de incentivos para que exista credibilidad y exista creación de nuevas empresas, inversión, etc. Y en base a ese fenómeno, generar los recursos tributarios necesarios para pagar un gasto que sea sustentable, que no es el que tenemos ahora. No es el que tenemos ahora. O sea, nosotros estamos gastando en subsidios para las empresas de servicios públicos, estamos pagando jubilaciones de privilegio que son una locura, que no tendrían que estar. En fin, hay un montón de medidas que se pueden tomar para ir equilibrando ingresos y gastos. Pero no hay otra cosa que equilibrar ingresos y gastos, porque no es sostenible el gasto que tenemos. Muy bien, muchas gracias. En relación a lo que comentaba recién de la salida, el éxodo de empresas, hay una pregunta de la periodista Gabriela Origlia, del diario La Nación, que dice, ¿puede dar más detalles respecto del futuro de las empresas que salieron del país y cuyos activos quedaron en manos de los argentinos? No son muchas, pero ¿por qué cree que ellos serán capaces de desarmar los controles que enfrentaron los que salieron? Bueno, yo creo que desarmar todos estos controles evidentemente requiere una vinculación con el gobierno que pone los controles. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una empresa extranjera nunca va a ir a negociar el levantamiento de un control si después tiene la sospecha que va a aparecer en un cuaderno o en alguna de estas cosas, ¿cierto? O sea que, además, una empresa extranjera, una multinacional, puede tener en la Argentina el 1% de sus activos y tiene el 99% en países donde la corrupción se penaliza fuertemente. Entonces, definitivamente no entran en ese juego. Prefieren vender la empresa pérdida a tener que ir por un laberinto de control y de cosas que no son transparentes, que muchas veces terminan mal. O sea que, no, evidentemente las empresas, a las empresas, si uno habla con los empresarios, no con las empresas, le encanta quedarse en Argentina. Argentina como país les gusta, pero no pueden. No pueden, se tienen que ir porque no pueden seguir perdiendo plata. Bueno,
Me quedan dos preguntas. Una de Jorge Paz, que es bien relacionada al contexto internacional y al impacto en la Argentina. Básicamente tiene que ver con la política monetaria de la Reserva Federal. ¿Qué pasa si la Fed comienza a subir las tasas de interés en septiembre y cómo podría eso afectar a nuestro país? Es cierto que hay un temor en que eso ocurra. Yo creo que algo va a ocurrir, de que la Reserva Federal suba las tasas, pero no nos va a afectar tanto, porque nosotros ya perdimos el acceso al mercado de capitales. O sea, nosotros tenemos, no sé, un riesgo país de 1600%. O sea, si la Fed sube la tasa 2%, nuestra tasa de interés pasaría a ser 200 puntos básicos más, pasaría de 1.600 a 1.800, digamos, por el hecho del impacto internacional. Pero dado que nosotros estamos totalmente fuera del mercado, eso es lo que nos cobran prácticamente para evaluar la deuda argentina, y bueno, la evaluación, por supuesto, significa la determinación de un precio al cual se intercambian los bonos o las acciones, pero el impacto nada que ver como, por ejemplo, ocurrió en el tequila. ¿Cierto? En el tequila ocurrió una detención súbita de los flujos de capitales y tuvimos un problema serio. Sería mejor que no ocurriera, que el mundo siga líquido y que Estados Unidos no aumente la tasa. Pero si aumenta la tasa, no es Argentina el país que más va a sufrir, digamos. O sea que nosotros ya estamos mal, digamos, esto es un cambio muy marginal en la tasa de interés que enfrenta Argentina. Acá hay una pregunta, quizás tiene que ver con los temas que hablamos recién, pero ¿cuál es su visión sobre la visión desarrollista de la inflación? Pregunta de Emilio Sotelino. Bueno, no lo traté, pero supongamos que tenemos un excelente programa de desarrollo económico, ¿cierto? Y que en lugar de crecer al 3, crecemos al 10%, ¿tá? Crecemos al 10%. ¿Qué es lo que pasa? En esas expresiones de estado estacionario, si dejamos el déficit como está y todo como está, o sea, la inflación en vez de ser 50% sería 43%, digamos, ¿cierto? Porque aumentamos la tasa de crecimiento. Esto es un tema de lo que se llama la elasticidad de ingreso y la demanda por dinero, que si hay crecimiento favorece. O sea, el concepto desarrollista yo lo tomaría como un concepto en que me gustaría que ese desarrollo ocurriese precisamente eliminando todas las distorsiones que tiene la economía argentina, llámese tributaria, de comercio internacional, etc. Y bienvenido que sea el desarrollo, estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, pensar que porque crezcamos un punto más o 2 puntos más vamos a ordenar el descalabro fiscal que tenemos, contribuye muy, muy poco. O sea que me parece de que mirándolo como lo que ha sido el desarrollismo en términos de estimular un poco la producción en algunos sectores, no lo veo mal desde el punto de vista si se hace con recursos genuinos y no es distorsionante de la economía. ¿Cierto? Recordemos que muchos de los argumentos del desarrollismo tenían que ver algo con la industria infantil, como que hay que ayudar a tal sector para que una vez que arranque la industria infantil se convirtió en adulta y ya no requiere más subsidio ni protección. En ese esquema uno puede decir, bueno, tiene un costo al inicio, pero ese costo desaparece. Ahora, si nosotros tenemos industrias infantiles que nacieron en 1950, bueno, ya tienen 70 años. O sea, no son tan infantiles. Bueno, muchísimas gracias, doctor Roque Fernández, por su presentación clarísima y todas sus opiniones.
Le voy a dar la palabra a nuestro presidente, Manuel Tagle, para el cierre del evento. Bueno, doctor, realmente interesante. Teníamos una expectativa importante con usted, como ha quedado claro con su exposición, muy profunda, muy técnica económicamente y, por supuesto, llevándonos por el sendero de los aspectos más económicos y, por supuesto, monetarios también. Y creo que estamos todos muy preocupados por la situación que vive el país, un país que es uno de los pocos países que creen que el Estado es más eficiente que el mercado. Y por eso es que tenemos tantas intervenciones en la economía y tenemos ahora último esta intervención sobre el servicio de Internet, que va a generar indudablemente un desaliento en las inversiones de todo un sector vital y básico para la economía del país. Y por supuesto que hay que tener en claro, a pesar de que usted dijo que los políticos entienden cómo funciona la economía básicamente, pero se ve que tienen debilidad política para tomar las decisiones correctas en los momentos que tienen que tomarlas, porque está claro, por ejemplo, que el sector privado confía en el mercado como regulador de la actividad económica. Y eso es indudable. Por eso se explica las empresas que han salido del país. Esas empresas no confían en el Estado como regulador de la actividad económica, tienen miedo a que puedan ser afectadas por decisiones incorrectas y confían en el mercado. Pero el mercado en este país está completamente ausente y creo que es una de las cosas que tenemos que restablecer, además de cubrir los déficits, de reordenar la economía, la macro, como usted muy bien dijo, achicar el gasto público, y eso es un proceso que llevará su tiempo, pero que indudablemente hay que iniciarlo con firmeza, con convicción, para que el país reencuentre un futuro como merece. Yo quiero desearle el máximo de los éxitos, doctor. Usted es una persona muy confiable y al mismo tiempo el país lo puede necesitar políticamente como en esta carrera que va a desarrollar en los próximos, ahora con las elecciones PASO. Espero que tenga el máximo de los éxitos y que lo contemos dentro de los políticos que deciden y definen el destino de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho sus conceptos. Bueno, muchas gracias por su intervención y estaremos en contacto. Y muchas gracias a todos los participantes que han escuchado esta disertación. Muy bien. Nada. Muchas gracias.